Bien. Y la palabra del Señor dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de la tierra lejana te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. Amén. Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por su santa y bendita palabra. Inclinemos nuestro rostro a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, estar aquí para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para darte gloria y darte honra, Señor, porque solo tú eres merecedor, Señor, de toda gloria y de toda honra. Señor, ahora preparamos nuestros corazones para recibir, Señor, tu palabra. Háblanos en esta hora, ministranos, Señor, ilumina nuestra mente y nuestros corazones a la luz de tu palabra. Señor, gracias te damos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Este capítulo está hablando el Señor al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Israel estaba rodeado de muchas naciones cuyo Dios supuestamente tenían poderes especiales, tales como hacer que los cultivos dieran su fruto o que sus ejércitos fueran victoriosos. Sin embargo, estos dioses no hacían lo que ellos esperaban. Y un Dios con poder limitado o con ningún poder no es Dios. No es Dios. Porque si ese Dios tiene limitación como tenemos nosotros, entonces no es Dios. Y ellos confiaban en dioses hechos de mano de hombre, de tal manera que esos dioses no podían moverse de un lugar para otro. Había que llevarlo, había que cargarlo, o para que se pudieran quedar quietos había que ponerlo pegado de la pared con tacha. Y esos dioses no podían hacer nada por ellos. La Biblia nos enseña en Salmo 115, versículo 4 al 8, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de sus manos, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Estos eran los dioses que ellos confiaban. Entonces, un Dios que tiene todo aquello que nosotros tenemos,
pero no puede hacer nada, entonces no es Dios. Porque tiene oído, pero no oye, no puede hacer nada. Recuerdo cuando los profetas de Baal, los 450 profetas de Baal, que se reunieron allí en el Monte Carmelo, clamando a su Dios, desde por la mañana hasta el mediodía. Y ese Dios no le respondió. Y le decía, Baal, Baal, respóndenos. Y no respondió. Pero cuando el profeta de Dios, que era Elías, clama al Dios de los cielos, entonces dice que el Dios de los cielos respondió con fuego. Consumió la leña, consumió el becerro y consumió el agua. Y eso lo hizo el Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque ese sí nos escucha cuando nosotros clamamos a Él. Pero estos dioses son dioses inanimados, que no pueden hacer nada por nadie. Entonces, si en algún momento nosotros nos vemos tentados en confiar en algo que no sea el Dios viviente, por ejemplo, el dinero, porque hay personas que dicen, mi dinero es mi Dios, el dinero es mi Dios, pero dicen por ahí que el dinero solamente compra lo barato. Sí, compra lo barato. ¿Por qué? Porque el dinero no puede comprar la paz. No, la paz solamente la da Dios. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El dinero no puede comprar la felicidad de una persona. Hay personas que tienen muchos bienes, tienen mucho dinero, pero no son felices. Viven una vida amargada. Viven una vida sin tranquilidad. Y lo peor de todo, que viven una vida vacía. Tienen un vacío en su interior, que realmente ese dinero no puede llenar ese vacío. Ese vacío solamente lo puede llenar nuestro Dios, que cuando Él llega, lo llena todo, hermano. Cuando Dios entra en nuestro corazón, Él lo llena todo. Ya a ti no te hace falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Él lo tiene todo. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, hay otra persona que confían en su profesión. En la profesión, claro, que hay que estudiar, hay que ir a la universidad, hay que hacerse de una profesión, porque claro, si tú estudias, pues mejor vas a vivir, ¿no? Vas a hacer trabajo de menos fatiga, ¿no? Y bueno, y vas a trabajar mejor. Pero una profesión no puede ser tu Dios. Imagínese usted que usted cae enfermo y realmente esa enfermedad, pues dicen los médicos que ya no hay solución. ¿Dónde quedó esa profesión? ¿Dónde quedó? Porque no puede hacer más nada. En cambio, Dios es el que hace lo que nosotros no podemos hacer. Él es Dios de lo imposible. El hombre tiene limitación, pero Dios no tiene limitaciones. Dios llega hacia donde nosotros no podemos llegar, porque Él no tiene barrera. Él trasciende lo natural y lo sobrenatural. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pues algunos confían también en poderes militares, porque realmente ellos confiaban en el gran poderío militar que ellos tenían.
y iban a la guerra y ganaban, pero pensaban que ya con eso era suficiente, y no es así. Y si nosotros alguna vez somos tentados por algo así, debemos de preguntarnos: ¿cumplirá esto con mi objetivo? ¿Cumplirá esto con lo que yo espero? Dios siempre hace lo que dice. Cuando hace una promesa, Él la cumple. Dios es totalmente digno de confianza. Dios siempre va a cumplir lo que dice. Él siempre va a defender y va a actuar conforme a su palabra, conforme a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque su palabra nunca la echará por tierra, hermano mío. Israel estaba cautivo en Babilonia por el rey Nabucodonosor por 70 años, cosa que ya estaba profetizado por el profeta Jeremías. 70 años bajo esclavitud en Babilonia estaba el pueblo de Israel. Y fíjense, de esta manera la Biblia dice en Jeremías capítulo 25, versículo 11, dice: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirá esta nación al rey de Babilonia 70 años. Cuando se cumplieron los 70 años, el rey Ciro conquistó a Babilonia. Es decir, Babilonia fue derrotada por el rey Ciro en el año 539 antes de la venida de Cristo. Dios despertó el espíritu de Ciro para libertar el pueblo que estaba cautivo en Babilonia por 70 años. Y fíjese cómo es Dios. Dios despierta el espíritu de un hombre que era pagano, es decir, que no era del pueblo de Dios, tampoco pertenecía a la comunidad cristiana, y despierta el espíritu de este hombre para libertar al pueblo y para que les construya el templo allá en Jerusalén, que estaba destruido, estaba arruinado. ¿Por quién? Por el ejército del rey Nabucodonosor. La Biblia nos enseña en Isaías 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será edificada, y al templo será fundado. Dios usa al rey Ciro como siervo de él para libertar su pueblo y construir el templo en Jerusalén. Estaba arruinado por el rey Nabucodonosor. Y fíjense lo que dice en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por la boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Dios, Ciro, rey de Persia. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me has mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Fíjense, Dios trata con este hombre para que le edifique casa, el templo que estaba arruinado, estaba destruido, y para libertar el pueblo que estaba esclavo en Babilonia. Fíjense, Dios siempre
tiene una salida para todas las cosas, hermano mío. Dios es digno de confianza. Dios siempre tiene el control de la situación de nuestra vida. No importa por la situación que esté pasando. No importa el problema que está atravesando. Pero Dios tiene el control de eso. A veces pensamos que estamos solos en los problemas. Y a veces llegamos a decir, Dios se ha olvidado de mí. ¿O será que Dios no me escucha? Déjame decirte que Dios nunca se olvida de ti. Déjame decirte que Dios siempre te escucha. Dios siempre escucha la oración de sus hijos. Sus oídos siempre están atentos para Él obrar, para Él actuar, pero en el tiempo de Dios. A veces nosotros queremos que Dios actúe de inmediato, pero muchas veces no es así. Y a veces nosotros nos desesperamos y decimos, ¿y será que Dios no está? Dios está. Él está ahí. Él está ahí en medio del problema. En medio de dificultad Él está. Y quizás nosotros pensamos que por ser hijo de Dios, por ser siervo del Señor, no podemos atravesar por dificultades, por problemas, por batalla. El Señor ya lo ha dicho. Y dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Lo que te está diciendo que vamos a atravesar dificultades, vamos a atravesar problemas en este mundo, porque vivimos en un mundo que aquí gobierna ¿quién? Satanás. Satanás. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y vamos a tener lucha. Y esto es un reflejo de lo que pasa en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay guerra, hay batalla. Y lo que sucede, lo que estamos viendo nosotros físicamente, es un reflejo de lo que hay en el mundo espiritual, el cual nosotros no podemos ver. Y quiero que sepa que Dios, en medio del problema, en medio de la batalla, Él está contigo y está conmigo. La Biblia dice en Isaías capítulo 43, versículo 2, cuando pase por las aguas, no te ahogarán. Cuando pase por los ríos y cuando pase por el fuego, pero ya dijo que Él estará contigo, amén. Él estará contigo en medio de esa batalla, en medio de dificultad, en medio del problema. Él estará ahí contigo. ¿Para qué? Para darte la victoria, para darte la salida, porque el Señor es victorioso. El Señor nunca ha perdido una batalla, hermanos míos, ni la perderá. ¿Por qué? Porque Él está ahí con nosotros para guardarnos, para defendernos y para rescatarnos de cualquier situación el cual pudiéramos estar atravesando. La Biblia dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, que fue el texto que leímos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor le dice a Israel que no tenga miedo. No tenga miedo. Fíjense, el miedo no te deja avanzar. El miedo te paraliza. El miedo te estanca y no puede alcanzar la promesa de Dios que Dios tiene para tu vida. ¿Miedo a qué? A fracasar. ¿Miedo a qué? Al que dirán.
Hay personas que no vienen a los pies de Cristo por miedo al que dirán, por miedo que lo vayan a rechazar. Pero el Señor tiene algo hermoso, algo precioso para esa persona, que es la vida eterna, la vida que realmente no tiene fin, pero por causa del miedo o la vergüenza no echa mano de la vida eterna, que es el regalo de Dios que Dios nos ha dado a cada uno. Fíjense, hay personas que por el rechazo no vienen a los pies del Señor. ¿O por qué dirán los familiares? No sabiendo que Satanás le tiene atrapado en el miedo para que no puedan ver la maravilla de Dios en su vida, en su casa y en su familia. El miedo es la ausencia de la fe en Dios. Cuando tú tienes miedo, te ha faltado a la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay. Pero la Biblia dice en Isaías, capítulo 57, versículo 11, ¿y de quién te asustaste y temiste, que ha faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿No has guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Aquí el Señor le hace una pregunta al pueblo. ¿De quién te asustaste? Que ha perdido la fe. Es decir, que cuando tiene miedo, pierde la fe. Tu fe se desactiva. Deja de creer en el poder de Dios. Y quiero que sepa que el poder de Dios no tiene límites, hermano. El poder de Dios no tiene límites. El Señor no quiere que sus hijos tengan miedo, porque cuando tiene miedo, ha dejado de confiar en el Señor. Por más fuerte que sea tu batalla, no debe tener miedo, porque tu batalla no es tuya, tu batalla es del Señor. Él peleará tu batalla y Él te entregará la victoria en tu mano, te la entregará. Pero cuando no tiene miedo, hermanos míos, tenemos la historia del rey David con el gigante Goliat. Este hombre era un gigante, era un hombre de muy alta estatura. Este hombre medía aproximadamente 2 metros 90, casi 3 metros. Y el pueblo de Israel estaba atemorizado con este hombre. Y este hombre desafiaba al pueblo de Israel por la mañana y por la tarde, a ver si uno de ellos, del escuadrón de Israel, le hacía frente. Y cuerpo a cuerpo era difícil entrarle o hacerle frente a este hombre, porque era un hombre muy grande y estaba armado, estaba cubierto desde la coronilla de su cabeza hasta sus pies. Pero ¿cuántos saben que Dios es Dios de lo imposible? Que para Dios no hay nada imposible. Y este hombre, David, que era un muchacho, dicen los estudiosos, que aproximadamente este hombre, lo que tenía unos 17 años, más o menos, era un muchacho, era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre. Pero este era un hombre que creía en Dios, tenía fe en el Señor. Él sabía que Dios estaba con él. Él decía que cuando venían los depredadores a devorar las ovejas, si venía un oso, si venía un león, él lo mataba, porque el Señor le daba la victoria. Entonces, él llegó allí donde este hombre estaba desafiando al pueblo de Israel. Y esto le sentó mal a él. Y realmente, él dijo, ¿quién es este incircunciso que está desafiando los escuadrones de Israel? Entonces, él
se ofreció a ir a pelear con él. Fíjense, David tenía valentía. David era un hombre de mucho valor, del cual Dios quiere que nosotros seamos valientes. Porque la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Él nos ha dado un espíritu de valentía. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Para que no seamos intimidados por ningún enemigo o por el enemigo. Porque el enemigo te puede intimidar para que tú cojas miedo. Y dice la Biblia que este hombre fue a pelear contra este gigante. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Lo venció, hermano. Fue vencido. ¿Por qué? Porque el Señor le entregó la victoria. La Biblia nos enseña en 1 de Samuel, capítulo 17, del 47 al 50, dice: y habrá toda esta congregación, y sabrá toda esta congregación, que el Señor no salva con espada ni lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre el rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en sus manos. Fíjense cómo es Dios. Hirió al filisteo. Este filisteo estaba armado, tenía una espada y estaba protegido, tenía un casco protector, tenía también escudo para defenderse. Pero cuando David lanza la piedra dice que fue a la frente y cayó y fue derrotado, fue avergonzado. Ahora bien, ¿quién fue que lo hizo? El Señor. La mano del Señor fue que hizo esto, hermano mío. Es decir, que el Señor es el que nos entrega la victoria. La batalla es del Señor. Nosotros tenemos que entregarle nuestra batalla al Señor. Y el Señor entonces nos entregará la victoria en nuestras manos. Hermanos míos, quiero que sepan que no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede venir contra nosotros si Dios está con nosotros? La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así como David venció al gigante, tú también vencerás todo aquello que venga contra ti. Pero tienes que creer en el Dios que hizo los cielos y la tierra, porque la batalla no es nuestra, es del Señor. Nosotros no vamos a pelear cuerpo a cuerpo, sino vamos a pelear ¿con qué? Con el poder de Dios. La Biblia dice que el Señor no pelea con ejército ni con fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Amén. Con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que va a hacer y es el que va a darte la victoria. ¿En qué? En tus manos. ¿Para qué? Para que el Dios vivo, el Dios, el creador de los cielos y la tierra, sea glorificado. Amén. Dios está de tu lado. No importa lo grande que sea tu problema. Dile al problema lo grande que es tu Dios. Fíjense, el rey Ezequías
les dijo al pueblo de Israel que no tuviera miedo al rey de Asiria, ni a la multitud que con él venía. Fíjense, el rey de Asiria quería venir a cautivar a Israel, y estaba desafiando al pueblo de Israel y al rey de Israel. Y claro, era un ejército fuerte, pero ¿cuántos saben que para el Señor no hay fuerte? Era un ejército poderoso, y él decía que no había naciones que le hicieran frente, y que las demás naciones le contaran lo que ellos habían hecho a las demás naciones, que no había ni un Dios tampoco que le pudiera hacer frente. Y fíjense, este rey fue avergonzado, él y sus ejércitos fueron avergonzados, hermanos míos. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba con Israel. Y si la mano del Señor estaba con Israel, también está con nosotros. Amén. Porque nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. En segunda de Crónica, capítulo 32, versículos 7 y 8 dice, estas son palabras del rey Ezequías: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Fíjense, quien estaba con el rey de Asiria era la mano de carne. La mano de carne es que el hombre tiene limitaciones. El hombre no puede hacer muchas cosas, sino solamente puede hacer hasta donde Dios le permite llegar. Entonces dice, con nosotros está la mano del Señor, el Todopoderoso, el que nunca ha perdido una batalla, ni la perderá tampoco. Amén. Entonces él creyó y se afianzó en el Señor, puso su confianza en Dios y vio la victoria. Le entregó la victoria en sus manos. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el Señor envió un ángel al campamento de los asirios, y allí venció a los capitanes, allí venció al ejército del rey de Asiria. Pero no solo eso, ahí no para la cosa. Dice que también el rey fue muerto. ¿Y quién fue que lo mató? Sus propios hijos, cuando llegó a su casa. ¡Qué terrible! Cuando los hijos eran los que tenían que darle apoyo a él, quien le quitó la vida fue sus propios hijos. ¿Por quién? Porque él desafió al Rey de Reyes y Señor de Señores. Desafió al pueblo de Dios. Porque Dios es que te va a defender. Dios es que va a pelear tu batalla. Así que no tenga miedo, no tenga temor. La Biblia nos enseña en segunda de Crónica, capítulo 32, versículos 20 y 21 dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos, hermano. Sus propios hijos. Llegó avergonzado. ¿Por qué? Porque el mismo Señor fue que hizo posible todo esto, hermano mío. Israel no tuvo que pelear, sino el Señor mismo se encargó de vencer a sus enemigos, a los que estaban por borrarlo
de la faz de la tierra, porque eso es lo que quiere el enemigo, borrarlo, pero no va a poder. No va a poder borrarlo de la faz de la tierra. Aunque el enemigo brinque y salte, no podrá borrarlo de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque es pueblo de Dios. Han sido elegidos por Dios, como tú y yo somos pueblo de Dios y hemos sido elegidos por Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias. En Salmo capítulo 27, del 1 al 3 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién es de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. ¿En quién estaremos confiados? En el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Él es nuestro Dios. En Él es que tenemos que depositar nuestra confianza, nuestra esperanza, hermanos míos. Porque Él es el que nos va a defender. Él es el que nos va a guardar. Él es el que nos va a proteger. Porque Él es nuestro refugio. Amén. Y en Él nos fortalecemos. En nuestro Dios. En nuestro Señor. En Isaías 41, versículo 14, fíjense lo que dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. En el contexto de la expresión gusano de Jacob, se usa como una metáfora de la debilidad del ser humano. El gusano es frágil, es pequeño y es vulnerable. El gusano, y se va arrastrando por el suelo. Ellos se veían pequeños, el pueblo de Israel, ante un ejército grande, un ejército poderoso, se veían pequeños. Por eso le dicen: aunque te vea pequeño, yo estoy contigo. Aunque tú te veas pequeño, aunque crea o te vea insignificante, el Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, puedes estar confiado en Él. Porque no eres tú. No eres tú que vas a pelear. Es el Señor que va a pelear por ti. Ahora, aquí vemos algo que sucedió. Porque cuando el Señor envía el ángel al campamento de los asirios, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Dice que el profeta Isaías y el rey Ezequías, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios, oraron a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos o tengamos cualquier problema, cualquier dificultad, ¿a quién es que tenemos que presentársela? A nuestro Dios, a Él, porque Él es el que nos va a dar la solución al problema. Porque en el Señor es que está nuestra victoria, no en nosotros. Por más fuerte que nos veamos, a veces nosotros pensamos: bueno, sí, con esto puedo yo, con esto puedo, es sencillo, y piensa, y al final se complica la cosa, y al final no puede. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiene límites, tiene limitación, y solamente llega hasta cierto lugar donde Dios le permite que llegue. Por tanto, todo lo que vayamos a hacer, tenemos que presentárselo a nuestro Dios, para que el Señor nos ayude en todas las cosas. Amén. Y si se lo presentamos a Él, es que estamos depositando nuestra confianza y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es nuestro Dios. Hay personas que se sienten vulnerables al peligro, a los ataques espirituales. Se sienten desamparados y solos. Y verdad que tenemos ataques espirituales, tenemos batallas espirituales, porque la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino tenemos
Nuestra lucha con principados, con potestades, con los gobernadores de la tiniebla y la hueste celeste de maldad. Con ellos tenemos la lucha. Esa es nuestra batalla. Pero esto es una batalla espiritual, el cual nosotros no la podemos pelear cuerpo a cuerpo. No, hermanos míos. No. Tenemos que pelearla de una manera espiritual también. Amén. ¿Cómo? Primero orando, clamando al Señor. ¿Por qué? Porque si no clamamos, entonces el Señor, no es que Él no puede hacer nada, el Señor siempre hace, porque Él es el Todopoderoso. Pero Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y si no clama, pues a lo mejor no te puede responder. Entonces tiene que clamar. Tiene que clamar a tu Dios. ¿Para qué? Para que Él te pueda responder y te escuche, porque Él va a escuchar cuando tú le clamas. Entonces tenemos que venir a Él, a nuestro Dios, en confianza y en seguridad. Como un hijo, un niño pequeño le tiene confianza a su padre. Él está confiado en su padre. Él confía en su padre y que el padre es su protección, es su proveedor, es el que va a cuidar de él. Y nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que venir a Él en confianza, hermanos míos, creyendo que Él va a proveer y Él va a hacer y nos va a dar lo que nosotros esperamos. Amén. Así es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dios tiene un mensaje de esperanza para aquella persona que se sienten desamparados y se sienten solos. La misma esperanza que Dios le hace al gusano de Jacob. Él le dice, yo soy tu socorro y tu redentor. Yo soy tu socorro y tu redentor. Socorro significa ayuda. Él es nuestra ayuda. Él nos va a ayudar en cualquier situación que estemos metidos. También dice que Él es nuestro redentor. Redentor es el que te rescata. El que te rescata de cualquier situación. Él te va a rescatar. Esa esperanza es para nosotros también. Para nosotros, porque somos hijos de Dios. Porque hemos recibido a nuestro Señor en nuestro corazón y le hemos entregado nuestra vida al Señor. Por tanto, Él es nuestro Dios y Él es nuestro Padre y Él es nuestro protector. Amén. Dios nunca va a fallar a su promesa. Nunca. Primero, porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él dice en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es decir, que lo que Dios te dice, lo que Dios dice a través de su palabra, Él lo va a cumplir sí o sí, hermano mío. Él lo va a cumplir. La Biblia dice en Isaías capítulo 44, versículo 8, no temas, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Es decir, que no hay nadie más grande que Dios. No hay nadie que pueda deshacer o pueda detener lo que Dios hace. Por tanto, lo que Él dijo que va a hacer, Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir, hermano mío. Yo no sé si tú tienes promesa de Dios, no sé lo que Dios te ha dicho, o no sé. Pero si el Señor te ha dicho algo, hermano mío, ten por seguro que Él lo va a cumplir en tu vida. Ahora, nosotros somos los únicos que podemos estorbar que eso que Dios tiene preparado no se cumple en nuestra vida. Eres tú mismo, no es Dios. Porque Dios no es un impostor. No. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas por amor. Por amor. Entonces, si tú no trabajas en pos y no vas en pos de lo que Dios quiere que tú hagas, entonces no se puede cumplir en tu vida. Tiene que cumplirse, pero es cuando tú vas manos a la obra. Manos a la obra para que se cumpla el propósito y el plan de Dios que Dios tiene preparado
para tu vida. Amén. Segundo, porque nadie puede estorbar lo que Dios hace. Isaías 43, versículo 13 dice: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mis manos libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dice el Señor. Aquí hay una pregunta. Lo que Él hace, ¿quién lo puede estorbar? ¿Quién puede impedir lo que Dios hace? No hay. El enemigo no puede impedir lo que Dios hace, porque el enemigo está vencido. ¿Cuántos lo saben? Amén. ¿Cuántos lo saben? Amén. Jesús lo venció en la cruz. Amén. Amén. Él lo venció a Él, venció la muerte y venció el pecado también. Amén. Y si Él venció, nosotros también venceremos con Él también. Amén. Denle un aplauso al Señor, que lo veo muy serio. Gracias, Señor. Quiero que vayan cerrando sus ojos porque terminamos con esto. Tercero, porque no hay nadie más poderoso que Dios. Si pueden pasar lo de la alabanza. No hay más poderoso que Dios. No hay nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, más poderoso que nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo está sometido bajo su pie. Él tiene el control de todas las cosas. Pueden pasar. Pueden pasar. Él tiene sometido todas las cosas bajo sus pies. Lo que el Señor está diciendo, que Él tiene el control de todo, hermano mío. Y nada pasa desapercibido delante del Señor. Nada. La Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el comienzo y también Él es el final. Amén. ¿Y quién es? Jesús, nuestro Salvador. Amén. El Todopoderoso, el que no tiene limitación, el que no tiene barrera. El Todopoderoso no es que tiene poder, es el Todopoderoso, hermanos míos. Entonces, cuando nosotros le creemos a Él, cuando nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor, entonces el Señor empieza a obrar en nuestra vida como Él quiere obrar. Hermano, empecemos a creerle al Señor y caminemos con el Señor sin miedo. Amén. Él no quiere que sus hijos tengan miedo. Amén. ¿Por qué? Porque nadie puede estorbar lo que Él hace. Padre bendito, cierren sus ojos. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por este remanente fiel. Gracias por este pueblo que tú has redimido, que tú has comprado, Señor, a precio de sangre, mi Dios, mi Cristo. Bendecimos tu nombre. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias, Padre celestial, porque tú nos llamas a que no temamos, porque tú no quieres que tus hijos tengan miedo, porque tú estás con tus hijos como poderoso gigante para librar su batalla. Oh Dios, gracias, porque te tenemos a ti, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro socorro. Tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio, Padre. Tu palabra dice que a ti correrá el justo y será levantado, Señor. Y tu palabra nos enseña que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará tú, Señor. Tú eres nuestro Dios. En ti hemos confiado. En ti hemos creído, Señor. En ti hemos depositado nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor. Porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos, Señor, de tenerte a ti, Señor. Porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas a cada persona que está aquí presente. Si hay alguien aquí, Padre, que ha perdido la fe,
o si está desanimado, Señor, o si está peleando una batalla solo sin ti, Señor. Padre, ven a su encuentro y trata con él o con ella, para que le entregue, para que te entregue su batalla a ti, Señor. Espíritu Santo, tú eres el que convence. Espíritu Santo, obra. Padre, glorifícate para gloria de tu nombre. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor. Nos gozamos en ti, nos gozamos en tu presencia, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esa esperanza. Gracias, Señor, por esa confianza en ti, Padre. Bendito es tu nombre. Si hay alguien que ha perdido la fe, si hay alguien que ha dejado de creer, Señor, te ruego, Padre, que tú lo restaures. Padre, que tú actives su fe de nuevo, Señor. Que tú vengas a él o a ella, Señor, y trata con él. Padre, obra para gloria tuya, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Oh Padre Celestial, a ti venimos, Señor, porque en ti confiamos, en ti creemos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo. Gracias, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro corazón. Queremos bendecirte. Queremos derramar nuestra alma delante de ti, Señor. Porque te amamos, Señor. Te amamos, mi Dios. Te amamos, mi Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Bendito eres, Padre. Gloria a tu nombre. Le voy a pedir que se pongan una vez más sobre sus pies. Y vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a adorar a nuestro Rey. Vamos a cantarle, a adorarle con todo nuestro corazón.